todo a la mano, entonces puede estar tomando sus propias fotografías. Nuevamente, el dispositivo móvil tiene el celular, la capacidad de las fotografías, o bien en su investigación en las páginas puede ir extrayendo imágenes que puedan reforzar el texto que vaya a poner en su tríptico. Elaborar el tríptico con las características solicitadas y presentarlo. La cuarta etapa de la profundización, la retroalimentación. ¿Qué hace el asesor? El asesor recuerda al estudiante los tiempos y avances que debe ir acumulando. Induce al estudiante a retomar alguna fuente de información olvidada. Insisto, nuestro rango es de 17 hasta 84 años. Entonces, pues nos adelantamos. Hay personas que por ocupación o por edad de pronto pueden estar olvidando alguna cosilla por ahí, pues simplemente le decimos, cuidado porque se te está yendo esta fuente de información. Aclara y explaya información que contribuye al avance de la actividad. em, Reorienta el desarrollo de su actividad considerando las condiciones y los tiempos, nuevamente. El tiempo, le ganaste tiempo al tiempo, así que mira, podemos extendernos un poco más aquí, o te ganó el tiempo, entonces vamos a recortar por esta parte, porque si no, entonces habrás terminado, pero fuera de tiempo. Reconoce en el estudiante los avances que va presentando. Esto es muy importante, el reconocer, porque a esas alturas, como el estudiante, entre comillas, es un ente solitario, entonces requiere de que alguien le esté diciendo que está bien, que siga avanzando. A diferencia de cuando hay un grupo, pues obviamente mutuamente y quizás no de manera directa, pero hay una motivación ahí. Incluso a veces la motivación en un grupo es no solo, no solo porque quiero ser mejor, sino porque no quiero quedarme atrás. En cambio, aquí siendo un ente solitario no hay un referente, un saber si voy más adelante o más atrás. Entonces tenemos que reconocer en el estudiante los avances que va presentando y lo que decía, adecuamos el proceso y los tiempos de ser necesario. ¿Qué hace el estudiante? Mientras tanto, utiliza los diversos canales de comunicación establecidos con su asesor, que deben ser variados. ¿Para qué? Para conocer los aciertos de sus avances, para hacer consultas puntuales sobre las etapas de su avance, aclarar dudas acerca de las características que va formando, que va tomando ya su tríptico y hacer los ajustes en tiempo. Materiales alusivos, insisto, a la mano tenemos una serie de ficheros o trabajos que se han ido acumulando con el tiempo y que se van adecuando. El ejercicio de metacognición en la retroalimentación es muy importante, nos ha dicho, nos ha insistido el maestro Antonio Izquierdo, esta etapa de la retroalimentación. Me gustó mucho cuando lo ejemplificó de una manera muy sencilla y diciendo, baja de tu pedestal, deja de estar dando la instrucción desde allá de lo alto, del ámbito de lo inalcanzable. En, en las aulas universitarias hay un pequeño templete, un saliente, un elevadito donde se coloca el catedrático y desde ahí está dando su cátedra. Pero se siente muy bien cuando el catedrático desciende esos 30 centímetros y se pone al nivel del piso de todo el aula. Da una sensación de que en ese momento el, el ente semidios divinidad se volvió Ujú. terrenal como yo. Entonces, en este caso, eso es lo que a mí me trajo a la memoria el maestro Antonio Izquierdo cuando dijo, baja de tu pedestal y acércate a ellos, a lo que están haciendo. Pero como en este caso no tengo a grupos, tengo individuos y ocasionalmente, entonces el ejercicio de metacognición consiste en la conversación que le permita ir verbalizando la apropiación de los aprendizajes que va adquiriendo. Eh, y en esto no tengo duda que cuando el estudiante está aprendiendo, lo evidencia en su conversación, porque ya no es, va a llegar un momento en que el estudiante ya no me va a estar hablando ni siquiera de la palabra vegetación. El estudiante me va a estar hablando de zona boscosa, zona de reserva, área protegida, em, monte de un tipo de vegetación. En ese momento estará empezando a verbalizar e interiorizar el conocimiento que va adquiriendo. Si él se mantuviera con que la vegetación, 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 entonces parece ser que el bagaje, el lenguaje propio de ese campo no lo estás percibiendo, no te lo estás apropiando. El registro de proceso, bueno, pues
Con esta conversación, esta interacción, podemos explorar e indagar sobre los conceptos contenidos que se vayan cumpliendo respecto a la progresión de aprendizaje y, como decía, la apropiación del manejo de información y de conceptos. En la quinta etapa que viene cerrando, el asesor establece interacción, conversación. Y nótese que la palabra es interacción, conversación, y no dice cuestionamiento, ni dice examen, ni dice evaluación, porque nosotros, por nuestra modalidad, estamos obligados a tener una interacción de carácter muy humano, bastante humano, porque nuestro trato es mayormente de uno a uno, de ser humano a ser humano. Es difícil, aunque sí ocurre, una colectividad llamada grupo. Entonces, aquí dice, establece interacción, conversación verbal o escrita, porque lo mismo es que lo diga verbal o que sea a través de una conversación en dispositivos móviles. ¿Sobre qué tópicos? Pues sobre, por ejemplo, qué has aprendido en la realización de esta actividad. El proceso puede extrapolarse a otros escenarios. Lo que tú estás descubriendo, lo que estás elaborando, lo que estás extrayendo es útil para otros casos semejantes o tal vez no. ¿Cuál es tu opinión acerca de la información obtenida? ¿Qué opinas de lo que te estás enterando? El estudiante con los medios, esta sí fue una copia literal, aquí no hubo nada absolutamente que agregar ni quitar, con los medios y recursos a su alcance, comparte con el asesor, nada más cambié en vez de docente, la palabra asesor, su experiencia sobre el desarrollo de la actividad. ¿Cuál es el recurso que es muy importante? Que aunque parezca una conversación, como hacía notar aquí, una interacción y o conversación verbal escrita, en realidad sí tenemos, o en el caso mío, yo tendría, porque insisto en que no es mi campo, pero se me está facilitando mucho por la línea de investigación que desarrollo, yo tendría a la mano una entrevista estructurada verbal o escrita, es decir, una serie de preguntas, un guión, en los ámbitos de los medios de comunicación masiva se llaman guión. Bueno, tendría un guión a la mano para que me fuera dando la pauta de qué pregunta insertar en ese momento, pero obviamente como parte de un diálogo, no como una relación pregunta-respuesta. Y obviamente empezar a escuchar sus opiniones que ya van adquiriendo un carácter crítico. Registro de experiencias, la exploración sobre la experiencia misma de estar involucrándose en el tema, en el contacto con las personas y su cosmovisión del entorno natural, los aprendizajes que se obtienen de ello y cómo los va interiorizando. Esta es la parte que, bueno, en nuestro ámbito llamamos interiorización, en el ámbito pedagógico pues le llaman la metacognición. Y llegamos a la última, el cierre, que es la transferencia. El asesor realiza de forma individual preguntas de cierre y transferencia durante la presentación, y aquí es donde yo adecuo, del tríptico. ¿Cómo qué? Preguntas que pueden dar una idea. ¿Cómo tuviste la información? Sí, ya sé que me lo dijiste durante el desarrollo, pero por favor repítemelo. ¿Cómo realizaste la actividad de interacción con los pobladores? Sí, ya me dijiste que fuiste a X lugar, pero ¿cómo fue? ¿Cómo se dio ese contacto? ¿Cómo elaboraste el producto, el tríptico? ¿Cuál es la relación hombre-naturaleza? Y esta me parece muy importante. ¿Cuál es la relación hombre-naturaleza del pueblo indígena en el contexto del libre mercado? Y dice, ¿cuál es la diferencia en esa relación si se trata de un pueblo indígena y si se trata de un pueblo que no es indígena? ¿Qué actitud tomarás luego de realizar la actividad? ¿Tienes alguna propuesta? ¿Y cuál sería la utilidad de tu tríptico que me estás presentando? El estudiante responde con fundamentos. Aquí está la palabra nuevamente, fundamentos. En la búsqueda de alinear desde que tomo la progresión número 11, debo cuidar que esté permanentemente, que lo que me debe resultar es una opinión fundamentada. Eh, entonces responde con fundamentos cuál fue el proceso para obtener la información, cuál fue el proceso para lograr hacer ese tríptico y una opinión puntual sobre lo que significa relación hombre-naturaleza. Evidencia el tríptico y como evaluación sumativa no tuve más que prácticamente copiar lo que ya venía en el molde, que es registro y valoración en cuanto a expresión de conocimientos, procedimiento, actitudes y valores. Aquí nada más algunas adecuaciones en la parte final con respecto a avances, la palabra interacción, aportaciones. Y bueno, pues se termina con los datos de la fecha y en mi
simbología, pues hice algunos ajustes, por ejemplo, con amarillo temporalidad y con color esmeralda la profundidad, que aunque ya traíamos el formato, yo hice algunos cambios para que fuera más visual. Gracias, Gracias, maestro Jorge Molina. gracias. Muy interesante su exposición. Nada más la pregunta misma que le hacía al maestro Teo, ¿cuál es la finalidad de aprender? ¿Para qué a mi alumna o alumno me sirve en la vida cotidiana aprender esto tan interesante que usted me está proponiendo? ¿Cómo lo llevo, cómo lo voy a llevar a cabo cómo lo desarrollo en la vida cotidiana? ¿Cuál es la utilidad que le puede dar a un estudiante saber esto que usted nos está mostrando, lo que usted pretende desarrollar con sus alumnos? Es como la pregunta de reflexión que nos queda para cuando elaboramos estas planeaciones. ¿Sí? Claro, Gracias, sí. maestro.